Continuamos en Sol Mayor y ya para presentar un querido amigo de esta casa, como es el señor Héctor Giuliano, investigador experto sobre la deuda externa fraudulenta de la Argentina, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo está, Héctor? Carlos Codesos lo saluda y gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Carlos? No hay problema, para mí es un gusto y le agradezco al revés su llamada, porque es una forma de difusión de cosas que uno trabaja en soledad, ¿no? Como siempre digo, como francotirador, no formo parte de ninguna agrupación formal. Obviamente el tema es la actualidad económico-financiera, ¿no? Sí, no sé si usted tenía alguna inquietud en particular. Y podemos hablar de varias cosas, la emisión de moneda, la entrega de nuestras reservas. Bueno. Hay bastantes cosas. Sí. Yo me permito hacer un introito muy breve. El general Perón decía, no era de la cita, creo que viene de Aristóteles, ¿no? La única verdad es la realidad. Sí. Entonces yo no me desgasto en ningún palabrerío, en ningún discurso, en ninguna expresión efectista, nada. Voy a los hechos. Me parece que es lo único que podemos hacer, porque información especial no tenemos. El gobierno no da información. Ninguna, ¿no? Entendamos esto, que la gente parece que ya lo asumió de todos los gobiernos, es cierto. Pero en el actual gobierno el secretismo es absoluto. No sabemos absolutamente nada de lo que está pasando en el gobierno, ni de las decisiones que se están tomando. Sí. El gobierno ha colocado en lo que va del año 72.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 50.000 serían compensación por diferencia de cambio, pero 20.000 son de deuda nueva. Pero además, según leemos todos los días en el diario, los diarios, el gobierno está desesperado, pidiendo por todos los rincones del mundo, arrastrándose para que le den un préstamo de salvataje entre 10-15.000 millones de dólares, pidiéndole desde el Fondo Monetario hasta la banca internacional de Wall Street, desde el Fondo de Inversión de Qatar a los organismos internacionales de crédito que ya se lo están dando para aguantar, sobre todo el BID, que dirige Ilan Golfam, y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y esto entonces me trae en mente lo que le pasaba a Macri en el 2018, cuando después de 2 años de gestión fracasó, con mayúscula y subrayado, porque parece que la gente se olvida que el gobierno Macri fracasó a los 2 años y tuvo que pedir un salvataje de 57.000 millones de dólares para poder completar el mandato. Así que Milei, como heredero de Macri y heredero a su vez de Menem, no, en mi opinión, no tiene muchos antecedentes a su favor, ¿verdad? Porque yo veo una analogía, todavía en menor escala, una analogía entre el salvataje a Macri y el que está pidiendo Milei con el argumento del cepo. Todavía ni a mí ni a otras personas nos queda claro cuál es el juego del cepo que el gobierno piensa hacer. Por las dudas para los oyentes, el cepo cambiario, que lo estableció el kirchnerismo, ¿no? Fue mantenido por Macri. Esto quiere decir que el Banco Central no tiene reservas en divisas, no tiene dólares en las reservas disponibles. Las reservas brutas están en el orden de los 27.000 millones, pero brutas son teóricas, porque a las reservas hay que descontarle las deudas, los pasivos. Y entonces cuando tenemos más pasivos que reservas, tenemos como ahora que el gobierno dijo, un déficit de reservas netas disponibles de más de 10.000 millones de dólares de la administración Fernández, y logró el éxito de reducirlas, primero a 7, después a 5, después a 3. Ninguna de estas informaciones es oficial, todas estas informaciones se coligen por informaciones de prensa, lo cual está mal.
el Banco Central tendría que informar cuáles son las reservas netas del país. ¿Por qué las mantiene en secreto? Ningún Banco Central informa las reservas netas disponibles, ni su método de cálculo, con lo cual estamos a ciegas, no sabemos cuánta plata tenemos realmente. Pero en el último mes llamó la atención que se estimaba que las reservas netas disponibles, disponibles en el Banco Central, eran 3.000 millones negativas y habían aumentado a 5.000 millones negativas. Quiere decir que cada vez tenemos menos reservas. Y el Banco Central tiene que aguantar el mercado vendiendo reservas y no tiene reservas. Por eso está pidiendo desesperadamente reservas prestadas para poder sostener lo mínimo de las transferencias en moneda extranjera. No es chiste, no es un chiste, no, claro, es una situación grave, porque este gobierno ya lleva 8, 9 meses de gestión. No es un gobierno que se encuentra con una situación improvisada. Echar la culpa al gobierno anterior es una constante de todos los gobiernos y de todas las épocas, sí, pero eso no los exime de su propia culpa. A ver, el que produce la llamada hiperinflación no es técnicamente no es hiperinflación, la hiperinflación es una inflación descontrolada, pero se llama normalmente hiperinflación a la altísima inflación, como la desató Milei, porque la hiperinflación de diciembre no fue una hiperinflación heredada, creo que lo hemos hablado con usted también, fue una hiperinflación provocada. A los grupos económicos oligopólicos, formadores de precios, se le dio carta libre para que remarquen salvajemente los precios. Se hizo una devaluación llevando el valor del dólar al doble, de 400 a 800 pesos, que se traslada a los precios y consecuentemente potencia la inflación. Además, se empezó con el aumento de las tarifas de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, el que provocó la hiperinflación es el gobierno Milei, ¿no? Que la heredó. ¿Me explico? Esto no excusa los desmanejos del gobierno Fernández-Massa, pero resulta que bajo el gobierno Fernández la inflación tenía un alto piso de un 10% mensual, promedio o más, 10, 11 hasta 12%. Pero Milei en diciembre la llevó al 25%. Y ese 25 no se recuperó más. Ese 25 fue una gran barrida de dinero que hizo, bajándole las jubilaciones, las remuneraciones reales a la gente. Quiere decir, aumentando los sueldos menos que los precios, ¿no? La famosa premisa del general Perón. Y sí, la trampa de que los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. La vieja, antiquísima comparación que ponía el general Perón. Entonces, ¿qué viveza? Primero tráguense ustedes la inflación, que con eso yo trato de equilibrar las cuentas. Y después, sobre mojado llovido, después del 25.5% de inflación de diciembre, vino el 20.6%, que es acumulativo en enero. Así que en 2 meses, este gobierno provocó una inflación del orden del 50%. En febrero fue del 13 y pico, y a mayo llegaba al 98% y a junio al 125%. Esto Milei lo hizo, esto no lo heredó de ninguno. Ahora, el gobierno utiliza una fraseología engañosa. Está bajando la inflación. Pero esto es un engaño conceptual. La inflación no es el nivel de precios, es el aumento del nivel de precios. Quiere decir que lo que baja no son los precios, sino que los precios suben menos. ¿Me explico la gran diferencia? No es lo mismo decir, este artículo hoy vale 10 y yo le puse controles, le puse cosas y bajó a 8. Que decir, este artículo subió a 10 y ahora subió nada más que a 11. Sí, subió un poco menos, pero subió. Y en el acumulativo suma más de 125% acumulado de inflación.
y con buen viento, suponiendo que el gobierno logre el objetivo del 2% mensual o menos de inflación con la hipótesis de una inflación cero, hasta ahora las proyecciones le dan 193, casi 200% de inflación anual. Y lo que terminó con el gobierno kirchnerista fue 211. Y acá hubo una brutal caída del salario real, pero brutal caída del salario real, pero no una caída accidental, una caída buscada, porque el gobierno está provocando recesión, está secando la plaza de pesos, lo dijo el propio ministro de Economía Caputo, ¿no? Cuando en un acto fallido, para mí, dijo, la gente va a tener que vender los dólares que tiene ahorrado, dice, para poder pagar impuestos. Más claro, imposible. Es decir, el estrangulamiento que se hace de la demanda es criminal. Yo siempre recuerdo que este era un argumento que tenía el viejo Rogelio Frigerio, el abuelo del actual, ¿no? A quien yo tuve oportunidad de conocer y tratar, un hombre que muy centrado, que sabía, ¿no?, el tema, aunque yo lo traté poco, ¿no? Pero tuve oportunidad de tener entrevistas con él, ¿no? Y él lo había escrito, lo escribía ya en su momento contra Martínez Dios, que la técnica antiinflacionaria de Martínez Dios era estrangular la demanda, estrangular el consumo. Claro, si yo le dejo a usted sin plata, la demanda de productos cae. Entonces dice, entonces con ese estrangulamiento del consumo freno para que los vendedores, los negocios, moderen un poco el aumento de precios. Sí, pero eso es una mentira también, porque ¿cómo se explica que la Serenísima, vendiendo muchísimo menos, ha ganado muchísimo más? Es exacto. Hay un trabajo que un economista amigo, Luis Alberto Rey, difundió, pero no es de él, es de Flaxo, creo, de dos economistas del grupo del Instituto Flaxo, donde demuestra que el trabajo era mayo, así que eran 5 meses. Si no recuerdo mal, señalaba las ganancias extraordinarias que tuvieron las 23 principales empresas oligopólicas formadoras de precio en la Argentina. Claro, desde el grupo Tequín Roca hasta el grupo Arcor Pagani, desde la Serenísima hasta Aluar, daba la lista de 23 empresas que tuvieron ganancias extraordinarias durante los primeros 5 meses del año. ¿Cómo? El país está en recesión y estas empresas están batiendo récord de ganancia. Y los bancos y las financieras, ¿cómo es el tema? Mientras toda la gente pierde, los sectores financieros bancarios ganan, porque el gobierno sigue colocando deuda a rolete a razón de, cada una de las licitaciones creo que está entre 6 y 7 billones de pesos, ¿no? Y que se pagan con tasas superiores a la inflación. Porque ahí no hay chiste, ahí no hay, en materia financiera, no, el famoso estribillo, ¿no? Milei se pone muy guapo al decir, ¿quieren aumento? No hay plata, ¿quieren obras públicas? No hay plata. Pero cuando llegue el momento de hablar con los acreedores, no, caballeros, nosotros queremos honrar nuestros compromisos. Creo que esto lo he repetido, pero me parece una actitud tan servil, tan miserable, pero miserable desde el punto de vista de exponer la miseria de un gobernante frente a los poderes financieros. ¿Me explico? No es que estoy haciendo un calificativo gratuito, porque no es mi estilo, ¿no? Pero esto es flagrante. Aquí no hay ninguna equivocación. Un ejemplo que yo estoy viendo entre las tantas irregularidades que está cometiendo el gobierno. El presidente Milei, como es público y notorio,
está haciendo turismo político personal desde que llegó, sí, ¿no? Había hecho más de 12 viajes, pero hay algo importante. La mayoría de esos viajes, creo que de 12 que había hecho hasta mayo, 7 eran personales y 5 oficiales. A ver un momento, ¿cómo es eso? El presidente está para hacer viajes oficiales, no viajes personales. Claro. Ejemplo, hay una reunión oficial de cumbre de presidentes de Mercosur que se lleva a cabo, y no, el presidente olímpicamente, faltando a las más elementales reglas de ética diplomática, no va porque no quiere, no va, y en cambio se va a Brasil a participar en un acto político en favor de Bolsonaro. Es verdad. ¿En qué quedamos? ¿Estamos todos locos? Sí. Y con ¿Cómo? Con nuestros aportes. Sí, y está haciendo viajes ahora en el avión presidencial y con una comitiva oficial, ¿no? Tanto que se habla de hacer ahorro y de escatimar las cosas, y resulta que se está gastando el dinero público en viajes personales. Si a él, sus amigos del Instituto Hayek, von Mises, del Instituto de la Escuela Austríaca, le quieren dar un premio, perfecto. Está mal que desatienda en un momento tan delicado de la situación argentina, que desatienda las cosas para hacerse un viaje a ir a recibir un premio que le han fabricado, ¿verdad? Le han fabricado sus amigos, ¿no? Nos ponemos todos nosotros, agarramos un amigo y lo premiamos para hacer ver que es una figura, ¿va? Pero más allá de la calidad o no del premio que recibió, él se toma un avión con una mini comitiva presidencial, con el avión presidencial, y se va a 3 países de Europa a recibir sendos premios personales, con el agravante que va a título personal, como fue el caso de España, que va a recibir un premio fabricado por la Comunidad de Madrid, que no representa nada, más allá de la voluntad de, creo que se llama Ayuso, la titular, y se va en un avión oficial, y en lugar de atender asuntos oficiales, se va digamos, a empavonar su ego, digamos así, para presentarse como una figura académica, en lugar de una figura presidencial. Ha hecho no sé cuántos viajes a Estados Unidos, que son viajes para entrevistarse con hombres de negocio. Un momento, el presidente tiene que dar cuenta de sus actos. Sí. Cuando un presidente viaja, es porque tiene que firmar algún convenio, tiene que firmar algún contrato que compromete al Estado. No es que me quiero encontrar con Elon Musk porque estoy armando un negocio con él que no sabemos de qué se trata, y entonces me tomo el avión presidencial y me voy a Texas o a donde esté Musk para entrevistarme en secreto con este empresario. No es el único, ¿no? Lo mismo que la reunión esa de banqueros que tuvo. Sí. O sea, estamos viviendo un mundo insólito y secreto. Pero además no trajo un solo negocio para la Argentina, no trajo nada, ninguna inversión, nada. Sí, eso que usted dice es una cosa que a mí justamente me llama la atención. Pensar que para un gobierno servil y totalmente incondicionado a la servidumbre del lobby norteamericano-israelí, que esté mendigando desde hace meses, desde hace 6 meses, que le presten por lo menos $10.000 millones, cuando eso a nivel internacional es una bicoca, da la impresión de que toda la teatralización que arma el presidente, con todas las payasadas y todas las acciones o los gestos de efecto que hace, en realidad parece que le están sirviendo de poco, porque sí, lo aplauden, le dan una palmada en la espalda, como el Fondo Monetario. Sí, estamos de acuerdo, van por buen camino, sí, quieren plata, pero necesito plata. Ah, no, eso no. Nosotros los felicitamos, pero plata no hay, claro. ¿No? Así que al quien le están diciendo
plata no hay, es a él. Y es por una suma que comparativamente es irrisoria. El que sonaba como no, ministro de Economía, pero como artífice financiero del Darío Epstein, que es un broker de plaza, un banquero que sonaba en su momento cuando estaba Emilio Campo con el tema de la dolarización. Me acuerdo que le hicieron una entrevista y él decía que entonces, ahora sería la mitad, entonces, si la Argentina conseguía entre 35 y 40 mil millones de dólares prestados, podía dolarizar la economía, cambiando toda la base monetaria por divisas en dólares. Y cuando el periodista le pregunta, creo que fue una entrevista en el diario Clarín, cuando el periodista le pregunta, dice, ¿y cómo consigue 35 o 40 mil millones de dólares? Y él dijo una cosa sabida, dijo, mire, dice, eso a nivel internacional es irrelevante, dice, es claro, el fondo BlackRock, solamente el fondo BlackRock, el más importante del mundo que está en contacto con la Argentina y que tiene intereses en la Argentina, maneja activos por entre 7 y 9 billones de dólares, millones de millones, no los trillones de ellos, billones de millones. Me va a decir que no le puede tirar unos pesos, tirar 10 mil millones de dólares ahora a Milei. Entonces, acá hay algo que, por lo menos, no sé, en mi conclusión personal, es que creo que se está engañando gravemente a la opinión pública, porque la situación es mucho más grave de lo que se delata. Por eso es que están tirando tantos distractivos a la opinión pública. Porque se lo merezca o no se lo merezca, Alberto Fernández nunca ha sido persona de mi simpatía, ni política ni personal, ¿no? No es una defensa. Pero cuando se agita tanto en la opinión pública el distractivo del caso Alberto Fernández, yo desconfío porque me pregunto qué es lo que pueden estar ocultando mientras arman el escándalo público de una especie de cholulismo político, ¿no? Pero bueno, esa es una reserva, no ¿quién puede saberlo? A mí, ¿sabe lo que me importa más que el cholulismo y que este escándalo que usted hace referencia, y bueno, que está en todos los medios, es el hecho de haber convalidado cuando asume Alberto Fernández la deuda tomada por Mauricio Macri de la mano de Guzmán, Cristina fueron y Sergio cómplices. Massa. Sí. Exacto, tiene razón, es uno de los principales, bueno, lo hemos hablado más de una vez, bajo el ministro Guzmán lo primero que hizo fue convalidar el acuerdo con los fondos buitre en agosto del año 2020. Y luego en el 22 con Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, ratificar el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y con un Congreso que levantó todas las manos. Sí, en forma abrumadora, tal como se lo exigía el Fondo Monetario, porque Cristalina Georgieva se cansó de repetir, queremos tener una aprobación con amplia mayoría y apoyo político. Y se lo repetía cada vez que había una conferencia de prensa o una reunión. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que reunir una mayoría suficiente para que nadie levante la voz el día de mañana, porque ese préstamo a Macri, como es sabido, fue un préstamo irregular que contradecía incluso el propio estatuto del Fondo Monetario, porque la plata que prestó el Fondo Monetario, cuando el actual ministro de Economía, Caputo, era presidente del Banco Central, se vendió al mercado cuando el dólar estaba retrasado, con lo cual se hizo un negociado con los amigos del poder, de lo cual trascendió una lista de 850 nombres,
¿no? Entre los cuales había de todo, desde funcionarios del gobierno como Duhovne y el propio Caputo, hasta Lustó, hasta gente del kirchnerismo, todos los que tenían información privilegiada. Y resulta que el propio Milei en un reportaje hace unos 2-3 años, está en la grabación que se viralizó bastante, lo acusa a Caputo de haber despilfarrado 15.000 millones de dólares, que yo creo que fueron más, fueron 17 o 18.000 millones de dólares, ¿no? El propio, y ahora lo llama el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Entonces, chao, basta, no razonemos más, porque tratar de buscar una racionalidad a expresiones totalmente contradichas con la realidad y la lógica es una especie de insulto a la inteligencia, ¿vio? Sí, pero no creo que el Toto Caputo sea un imbécil, porque para ellos les sale fenómeno. No, es un broker, es un broker que está haciendo... Él trabajó siempre como broker, como colocador de bonos, y ahora cambió del otro lado del mostrador y ahora coloca los bonos. Porque hay un tema fundamental, que es esto, y el caso de Alberto Fernández es un ejemplo más, un enésimo ejemplo. La corrupción se levanta cuando alguien destapa una olla, es decir, cuando hay alguna transparencia. Del tema de la corrupción, del escándalo Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, en realidad creo que se está tapando el problema peor, que es el negociado de Nación Seguros. Claro. Que el negociado de Nación Seguros efectivamente fue producto de un decreto, creo que el decreto 663 del año 22, si no me equivoco, que con el argumento de que Nación Seguros centralizase todos los seguros de la administración pública, se estaba haciendo exactamente lo contrario, porque atrás de esa Nación Seguro estaban los intermediarios amigos del poder. Y le pregunto algo, que esto es fundamental. El hecho de Alberto Fernández, él cuando fue en tiempos de Menem el superintendente de seguros de la Nación, el titular... Claro, él llega de la mano de Cavallo en el año 92 como superintendente de seguros, que fue el que estuvo a cargo de todo el negociado que se hizo con los reaseguros, donde las compañías de seguros le endosaron sus reaseguros al Estado. Le hicieron una especie de privatización de los seguros impagos. Y liquidó a todas las empresas nacionales y le abrió la puerta a todas las empresas que han venido extranjeras. ¿Es así o no? Bueno, gran parte de las empresas de seguro, las más grandes, son extranjeras, sí, pero el negociado que se hizo en su momento, y hablado en su momento con la gente en su tiempo, en esa época yo estaba como asesor en el Congreso, así que lo escuchaba de primera mano, el negociado venía muy simple, venía de que las decenas de empresas de seguros tenían que responder a seguros que habían perdido y que estaban impagos. ¿Y qué hicieron? Se lo trasladaron al Instituto de Reaseguros. El gobierno disolvió el Instituto de Reaseguros, pero se quedó con las deudas. De tal manera que le traspasaron las deudas por seguro privadas, que la pasaron al Estado. Hicieron lo mismo que con la deuda pública, la deuda externa privada. Le traspasaron la deuda. Eso hacen los liberales, eso hacen los anarcoliberales. Ellos que hablan tanto contra el Estado son los primeros que le pasan el fardo al Estado. Después, lógico, después entretienen a la gente con la corruptela, es decir, como pasa siempre, mandan al frente a los ladrones de gallina, cuando ellos están robándose el banco, por así decirlo, porque es descarado. Yo decía, la clave de la corrupción es la intransparencia, ¿verdad? Ahora se conocen todos los supuestos escándalos, digo supuestos,
porque hasta ahora la justicia no ha dicho nada, hasta ahora todo lo que han dicho son los medios. Sí. Yo no pongo la mano al fuego por Fernández, doy por supuesto de que ahí hay una cosa muy oscura y muy descalificatoria, muy de descrédito para él. Pero convengamos lo siguiente, toda persona se supone inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No puede ser que hasta el último periodista de cuarta de la radio, de la televisión, esté hablando pestilencia de Fernández como culpable, cuando todavía no está formalizada recién ayer la denuncia judicial. Sí. ¿Cómo es el chiste esto? Primero lo juzgan los medios, que son oligopólicos y son manejados por el establishment gobernante y por el propio gobierno, ¿no? Y después la justicia. ¿Me explico? Es decir, sí, yo por mí, si él resulta culpable, que lo manden preso, que hagan lo que quieran, yo no tengo ningún compromiso y ni simpatía por Fernández. Sí. Pero esto que se está haciendo es, primero, un gran distractivo de la opinión pública, y después se está anticipando una campaña mediática antes que intervenga propiamente la justicia. Se está filtrando cualquier cosa para desacreditarlo a él, cuestiones que ventilan su vida personal, o sea, todas cosas degradantes propias de la prensa de cuarta. Y lo peor es que se está tapando con todo esto. Y que lo que se está tapando es la denuncia contra Milei. Porque acá está el tema clave. Osvaldo Giordano, que estuvo al frente del ANSES, sí, cuando Milei, en un exabrupto, porque la esposa de él, que es diputada, no le había votado la ley de bases, lo echa así intempestivamente, porque sí, él es patrón, él agarró y lo echó. Entonces, es Osvaldo Giordano, de Córdoba, que había sido ministro de Economía, un hombre ligado a Schiaretti, el que destapa la perdiz y denuncia estos contratos que habían sido mantenidos por el gobierno Milei, que se quedó callado la boca. Cuando Giordano se lo destapa a la ministra de Capital Humano, a su jefa, a Sandra Petovelo. Y entonces el gobierno ensaya toda una acrobacia donde polariza toda la culpa en el origen que estuvo con el decreto de Alberto Fernández, pero que ellos mantuvieron y que ellos hubieran mantenido en secreto de no haber sido que Osvaldo Giordano lo denunció. ¿Explico? Sí. Esto no surgía si Milei no echaba a Giordano, ¿no? En mi opinión. No se conocía. Claro, no se conocía. Y lo mismo pasa esto. Yo pongo un ejemplo típico. A ver. ¿Quién hace una pregunta sobre quiénes son los tenedores de la deuda pública argentina? Claro. Que el gobierno mantiene en secreto. El día que alguien destape esa olla y se vean los nombres y apellidos de quiénes son los que están comprando estos billones y billones de títulos, que durante lo que va este año lleva renovado o colocado 72.000 millones de dólares, cuando aparezca un solo nombre para ver quiénes son los que están comprando deuda, ¿verdad? Sí. Eso lo mantienen en secreto, eso no lo pregunta nadie, Si el día de mañana alguien filtrase una información, como pasó alguna vez, y se sabe quiénes son los que están detrás del negocio de colocación de deuda, quiénes son los brokers que colocan deuda, ¿no? Como lo era Caputo hasta ahora, quiénes son los estudios de abogados que cobran honorarios por todas las tramitaciones, quiénes son los que cobran y cuántas comisiones, todo eso ¿quién lo sabe? Nadie, ¿no? O sea, el día que se sepa, eso va a ser un escándalo, pero mientras lo tengan tapado son todos inocentes. Más que escándalo va a ser una bomba eso, ¿eh? ¿Cómo? Una bomba va a ser eso, no un escándalo. Pero yo lo estoy diciendo no hace años, lo estoy diciendo hace décadas. Sí, lo sé. El censo de acreedores. Tenemos 455.000 millones de dólares de deuda en cabeza del Banco Central y no sabemos quiénes son nuestros acreedores.
porque el gobierno los mantiene en secreto de común acuerdo con los acreedores. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno es cómplice del endeudamiento, porque atrás de la deuda está el negociado más grande de la historia argentina, porque estamos hablando de ahorrarnos unos miles, cientos de miles de millones de pesos, bienvenido, pero son monedas en relación a los billones de pesos de deuda que se siguen colocando mes a mes. ¿Y cuánto se cobra por comisiones? ¿Cuánto se cobra por cuánto se paga por comisiones, honorarios? ¿A quién le vendemos? ¿Quiénes son los que compran títulos? ¿A qué precio compran esos títulos que se venden muchos de ellos bajo la par? Héctor, no, ¿por qué levantan la mano? ¿Por qué levantan la mano todos los bloques en el Congreso? ¿Qué es lo que hay detrás? No, el Congreso institucionalmente es cómplice del sistema de la deuda, porque nunca ha querido meter mano en la deuda, ni ha podido hacerlo. Desde la famosa sentencia Ballestero por la causa Olmos 1 hasta ahora, el Congreso nunca se ha metido. El Congreso, toda la partidocracia es cómplice del sistema de la deuda. Todo lo importante es secreto y de la deuda no se habla. ¿Se puede hablar de cualquier cosa? Sí, perfecto, cualquiera sea su entidad, de eso hablamos. Pero cuando las cosas llegan a mayores, ahí la cosa se para, ¿eh? Y es lo que está haciendo el Congreso. Sí, muchos estuvieron 4 o 5 meses hablando de la ley de base. Sí. Pero la ley de base en lo inmediato no cambia nada. Va a ser una reestructuración muy discutible o no, pero va a ser una reestructuración a futuro. Pero el plan de ajuste para pagar la deuda lo está aplicando Milei ahora, y sin ley de base, lo está haciendo por un decreto, el 7023, que se atribuyó el gobierno, un decreto de necesidad y urgencia, por el cual tomó todas estas medidas para obtener superávit fiscal a costa de bajarle el sueldo a la gente, las jubilaciones, los planes sociales. Y ese superávit fiscal récord que tuvo durante el primer semestre, en junio, 6,5 billones de pesos, se utilizó casi todo para pagar intereses de la deuda. Así que estamos haciendo ajuste vía inflación para pagar intereses de la deuda. Eso es lo que está haciendo Milei. Es gravísimo porque además esto puede tener los pies de barro, y una de las uno de los indicios es de que sí, mucho discurso, mucho hablar de ustedes, los empresarios son héroes, etcétera, mucho florijeo, pero cuando vamos al terreno de los hechos resulta que la plata no aparece. ¿Sí? Y además prevé salvarse ¿con qué? Con más deuda. O sea, lo mismo que Macri, lo mismo que todos los gobiernos, vino a gobernar con deuda. Si no le prestan deuda, entra en crisis. ¿Cuánto se sabe cuánto hemos perdido los jubilados en la era Milei? En la era Milei, no sé, en un año a esta parte se hablaba de haber perdido un 30% de los salarios reales los jubilados. En lo que va del año no me atrevo a decir, pero me parece que fue un 20, un 18, un 20% del salario real. O sea, que los precios aumentaron entre 18 o 20% más que los salarios, ¿sí? O las jubilaciones. Pero eso varía porque no es un promedio, no es lineal, porque no todos los sindicatos y no todas las cajas jubilatorias ni toda la gente gana lo mismo. Pero dentro de lo que llaman los promedios, sí, se habló entre primero de un 30, después un 20%, el gobierno está diciendo que busca ir afiatando esa diferencia con el tiempo, con lo cual está reconociendo que le bajó los sueldos a los jubilados, los ingresos a los jubilados. Pensar que el presidente que hablaba en contra del Estado ladrón, del Estado como asociación delictiva, ahora que es presidente es el primero que le está robando el sueldo a la gente y el ingreso a los jubilados. Es cierto.
Héctor, no tengo mucho tiempo más, pero quiero redondear con algo. ¿Qué cree que va a pasar con esta fuga de divisas de nuestro oro, así como se lo llevó Mauricio Macri en su momento? Bueno, es todo un tema, pero el oro es parte, como se sabe, de las reservas. Sí. Cuando un país, como hizo Macri, que mandó 11 toneladas de oro, Sí. y ahora Caputo, que si no fuese porque el diputado Palazzo, que es titular de la asociación bancaria, lo denunciaba, nadie se daba cuenta de eso, ¿verdad? Claro. Era en secreto la cosa. Cuando hubo un pedido de informe, ahí se vio todo. Todavía el Poder Ejecutivo no ha contestado dónde está ese oro, dónde fue, para qué fue, cuánto fue, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que, como pasó con Fernández y con todo el mundo, hasta que no aparezca una filtración por algún lado, nadie sabe nada. Pero yo tengo una explicación muy simple, es prenda. Sí. La Argentina... es todo este esfuerzo que está haciendo la Argentina bajo Milei es para pagar intereses de la deuda, y con esos intereses, si hace bien los deberes pagando los intereses, le van a dar más préstamos externos para aguantar su gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Los acreedores no comen vidrio y le piden el oro. El oro es prenda, se lo piden como prenda, lo mismo que le pasó a Macri. Fíjese usted que en los 4 años de Fernández, el gobierno kirchnerista bien que se cayó la boca sobre qué pasó con el oro de Macri, ¿verdad? Es cierto. No dijo ni media palabra, en su momento dijo, pero está mandando oro, sí, pero ¿qué hizo durante los 4 años? Nada. Ahora viene el Caputo, y si no fuese porque hay un pedido de informe de un diputado, nadie se enteraba que estaban mandando se supone otros 450 millones de dólares de oro. Y lo que es peor, ¿lo vamos a recuperar los argentinos todo ese oro? En principio no lo podríamos recuperar porque la deuda pública es impagable. Entonces, si están pidiendo prenda de oro porque la Argentina no puede pagar, quiere decir que ese oro en principio no vuelve. Ahora, lo que pase con el oro finalmente, si va a ser incautado o no, depende de que la Argentina no pague. Entonces, este gobierno sigue endeudando el país y deja abierta la puerta que si el gobierno siguiente, cuando termine el mandato en el 2023, no puede pagar, por lo menos los acreedores tienen ya en sus manos el oro, ¿no? Que lo embargarían. Esa es mi interpretación. No se necesita mucha ciencia para interpretar eso, porque si no, no pedirían el oro. Y el gobierno servilmente le entrega el oro, que por definición el oro históricamente es lo último que se desprende de un país. Cuando un país se desprende de oro, quiere decir que está en zona roja. Claro. Eso había pasado con la famosa crisis norteamericana del oro de 1971, cuando el oro se empezó a ir de Estados Unidos a Europa, y el presidente Nixon tuvo que terminar declarando la inconvertibilidad del dólar. Así que eso ocurre hasta en las mejores familias, como quien dice. Y la Argentina servilmente acepta mandar el oro para garantizar la deuda pública, y gracias a ese transporte, a esa transferencia de oro, estar en mejores condiciones. ¿Para qué? Para pedir más deuda externa. Porque ya lo está diciendo el propio Caputo, habló. Estamos en negociaciones con el Banco Santander contra garantía de oro. Estamos en negociaciones con el fondo de inversión de la familia Al Thani de Qatar, que está interesada en invertir en la Argentina. Invertir quiere decir hacer negocio a costa de la Argentina, ¿no? Seguro. Prestarle plata para que la Argentina le pague. Sí.
el gran problema del mundo es que sobra plata, así que los especuladores financieros lo que quieren es encajar crédito a todos lados. ¿Y a quién se lo van a encajar? A los estados. Y cuanto más serviles sean los estados, más adscriptos al liberalismo y más al anarcoliberalismo, más negocio hacen ellos. Y mientras tanto distraen a la gente con todo este cholulismo de Alberto Fernández, de corruptelas, etcétera. Realmente estamos viviendo tiempos verdaderamente bochornosos. Pero Héctor, sí. Le agradezco mucho la participación en Sol Mayor. No tengo más tiempo. Yo le agradezco a usted también la oportunidad de haber podido hablar, y estamos en contacto. Cómo no, siempre es un placer. Y a los oyentes, desde ya. Siempre es un placer poder dialogar con ustedes, así que se lo agradezco mucho sobremanera. Bueno, Le envío un fuerte abrazo y gracias. Suerte, igualmente. Que siga usted muy bien. Hasta aquí fue Héctor Giuliano, investigador, experto sobre la deuda externa espuria de la Argentina. Bueno, ya casi nos estamos yendo, Gonzalo. ¿Qué te